Luz y sal. Ah, Hoy en el culto 30 de junio del 2024, y como sigo insistiendo, probablemente estas sean cartas póstumas a mi hija. Hoy hicieron la dedicación de niños o presentación de niños a Dios. Y según dicen ellos, eso es bíblico. Lo cierto es que no hay ningún pasaje que tenga como ordenanza, insisto, ordenanza, presentar a los niños a Dios. De hecho, si tú me preguntas, pues el caso de Ana, porque presentó a su hijo Samuel, o el caso de María y José, que presentaron a su hijo, pero incluso en Levítico, cuando los hijos de Israel iban a ser los primogénitos de Dios, por una cuestión que ocurrió de un pecado que comete el pueblo de Israel, y Leví es el que se levanta a hacer justicia de Dios. Cuando estaban adorando un becerro, él dice, se acaban de consagrar a Jehová. Y Jehová los toma como los que van a redimir a los primogénitos de todo Israel, ¿no? Entonces no hay ningún pasaje que te obligue a llevar a tus hijos a estas cuestiones. Y yo enseguida lo busqué en Google, porque la verdad es que yo no había leído la Biblia completa y yo no había visto nada que dijera tienes que llevar a tus hijos. Y de hecho lo que decía la Biblia antes era el primogénito de animal o de hijo, pero vuelvo a repetirte, el de hijo ya no, porque se hizo esta situación. Ana quiso dedicar su hijo porque ella era estéril y dijo, Dios, si me lo das, pues yo te lo entrego. Y luego Dios le dio 5 más, ¿no? Pero, o Jesús, que todavía seguían manteniendo, no entiendo por qué, la tradición levítica de que el primogénito fuera presentado y dedicado a Dios. Pero bueno, Jesucristo ahí está. Él fue así presentado y de hecho, bueno, hay quien especula que él fue nazareo, por eso sus representaciones son con el cabello largo y la barba larga, pero no hay indicios de nazareo en ninguna parte, ¿no? El caso de Juan sí es nazareo. Le dice a Elizabeth, Juan, perdón, Gabriel, él le dice que su hijo es nazareo. Le dice, tu hijo es nazareo y no quiero que ni tomes vino, ni sidra, ni él tomará vino, ni sidra. Y todas las cosas que implicaban el nazareato, ¿no? Lo puedes ver también con Sansón, que también hizo nazareo, ¿no? Bueno, pero donde decía que sí, que no era una obligación, pero sí era recomendable porque finalmente son un regalo de Dios. Citaron el Salmo 127. Yo no lo he citado hoy citaron otros pasajes, pero no hoy este. Déjame citártelo porque es hermoso. O sea, yo tengo una hija, es única, es, por lo tanto, es mi primogénita, unigénita, porque no hay otras. No sé si su madre tome la decisión otra vez de embarazarse, pero de mi parte y de mi sangre no va a haber otro hijo, porque una vez que nació ella, yo decidí hacerme la vasectomía y fue exitosa, entonces no hay posibilidades de tener más hijos. ¿Ok? Permíteme citarte el Salmo, porque incluso yo le decía a Dios, perdón que interrumpa, yo le decía a Dios, yo no sé si incluso te la voy a poder dedicar, porque no sé si está escrita en tu libro de la vida. Para ser salvo tú tuviste que ser escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y yo no sé si se lo voy a poder entregar a Él, ¿no? Hoy la escucho hablar y es una blasfema, pero increíble, o sea, blasfema como una mujer de 20, 30 años.
y, y duele, o sea, duele. Entonces, pues yo espero que Dios la tenga en su libro de la vida y un día Él me muestre a través de algo que ella sea salva. Bien, tecito es 127, es muy pequeño, pero es muy hermoso. Dice, si Jehová, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y ahí viene la parte que tiene que ver con los hijos, 3, 4 y 5. Y ahí termina el salmo. Dice 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ese es el que yo vi citado en una referencia de una iglesia bautista, donde decía, por eso se sugiere, porque son herencia de Dios. Ahora dice, cosa de estima el fruto del vientre, no como ahora. Hoy estás embarazada y en lugar de decir, gloria a Dios, lo primero que dices es, córrele, vete a abortar. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Aljaba era el morralito que llevabas para traer las flechas. Es una especie como de cucurucho de piel que tiene las flechas. Dice, bienaventurado son los hijos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Repito, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque pues tú y pregúntale al buen Israel, sus hijos defendieron a su hermana Dina y, y eran 12. Y 2 de ellos nada más fueron a pelear. Fue Simeón y Leví. Bueno, entonces ahí está. Y quisiera ligar esta idea al por qué quiero subir esto. Bueno, porque subió otro personaje y se puso a hablar de la crianza de los niños. Entre todo lo que dijo, que la verdad es que no dijo mucho, habló de hablarles a los niños desde bebés y dijo, asumió que los niños sí entendían lo que se les decía desde bebés y que por eso se les tenía que decir. Incluso hizo 2 ejemplos o 3. Dijo, si tu niño entiende cuando le dices no me arañes, no me jales, no me pegues, entonces entiende el Evangelio. Como esa es mi área, porque yo soy pedagogo, bueno, estudié pedagogía, yo soy en Cristo Jesús. Yo estudié pedagogía y gracias a Dios tengo algo de conocimiento de esa área. Yo te puedo decir, no, no entienden. Responden a estímulos. Sobre todo cuando estamos hablando de los primeros meses de infancia al año aprox, año y medio. El niño está respondiendo en la etapa, voy a usar a Piaget para hablar de esta etapa. No me voy a agarrar con Freud, porque Freud es otro show. Piaget, perdón, es que aunque no lo creas, duele el cuerpo.
Piaget ah, dice que están varias etapas del desarrollo del niño, pero hay la etapa sensorio-motora y la otra, la que sigue, es la preoperacional. Yo antes me brincaba la sensorio-motora hasta que una alumna, gracias a Dios, me hizo la corrección muy amablemente y me dijo, oiga maestro, que no, sí, perdón. No me hice tonto, le dije que era un error y que yo estaba cometiendo ese error desde hace quién sabe cuántos meses o años, diciendo solo las siguientes etapas, que es la preoperacional, las operaciones concretas, las operaciones formales y demás, ¿no? Bueno, la etapa sensoriomotora se sostiene bajo la idea de que el niño solamente está respondiendo a estímulos y está tratando de relacionarse con el entorno en base a sus estímulos. Estímulo es toda aquella cosa que llega al bebé y a nosotros, cualquier cosa externa, aunque hay estímulos internos, pero no voy a entrar a esa parte para no confundir. Simplemente hay estímulos externos, ¿no? También hay estímulos internos porque, por ejemplo, cuando hay ausencia de alimento, sube la pectina, se baja el azúcar, perdón, se baja la pectina, sube el azúcar y tenemos hambre. Entonces, sí aparece la bilis, entonces sí tenemos estimuladores internos. Pero déjame hablar de los estimuladores externos, ¿no? El viento, el sol, el sonido, la luz, uh, la temperatura, uh, son elementos, espero que no se oiga de verdad, hasta cierro la puerta para que no se oigan. Um, y, y, y todos los estímulos, el niño empieza a reaccionar ante ellos. Así puede aprender a amar, así puede aprender a tener miedo, así puede aprender a no tener miedo, así puede aprender a muchas cosas por los estímulos. A ver, tu tono de voz es un estímulo. Tus cambios en tu tono de voz es un estímulo. Tus gesticulaciones cuando aprende sus significados de acuerdo a tus estados emocionales es un estímulo. Olores, perdón, se me estaban yendo, ¿no? Entonces, todo eso son estímulos. Eso va a hacer que el niño crezca interpretando e interactuando con el mundo. Recuerda que tenemos 3 cerebros, el reptil del cual depende nuestra sobrevivencia y nuestro egoísmo. O sea, no queremos morir, pero también queremos estar plenamente llenos de placer, ¿no? El cerebro límbico, que es el que regula las emociones y la producción de sentimientos, que es una cuestión mucho más elaborada, que está entre el razonamiento y lo emocional, que también ahí habría muchas cosas que cuestionar a todo lo que estuvo diciendo ese señor, pero bueno, ya sabemos qué es lo que dice ese señor. Entonces, cuando uno no sabe, uno empieza a inventar cosas y la gente se las traga. El, 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 el cerebro neocórtex, que son estos, y que para los evolucionistas es la última parte que se formó por la evolución. Para los cristianos sabemos que fuimos hechos en un día, después de haber creado otras cosas, el sexto día fuimos creados nosotros. Y dijo Dios, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios vamos a hacer al hombre. Ese juego que hace en el hebreo Dios cuando dice una cosa y luego la vuelve a decir, pero en el sentido contrario para que tú te des cuenta que es lo mismo. O sea, nada más invierte los elementos como, ¿cómo se llama esto? Propiedad conmutativa, donde coloques los elementos es lo mismo. Entonces, a imagen de semejanza, vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios vamos a hacer al
hombre. Así lo dice. Es en el capítulo 2 de Génesis. Y nos crea, nos da esa estructura, y vuelvo a repetirte, el proceso de asimilación se da a través de tus células aferentes, y esas están en todo tu cuerpo, y te permiten incluso detectar tu propia propriocepción. Tu propiocepción es saber dónde están tus partes de tu cuerpo, qué partes de tu cuerpo están siendo tocadas, estimuladas y demás. Y tú recibes estímulos en tus 6 sentidos. El sexto sentido es el sentido de la temperatura o presión. También le llaman propiocepción. Pero lo interesante de esto es que tú estás aprendiendo a interactuar con el entorno y recibes estímulos en tu cerebro reptil y en tu cerebro neocórtex y en tu cerebro uh, límbico. La música, por ejemplo, entra directamente al cerebro neocórtex, no pasa por el cerebro límbico. Eso es preocupante porque desgraciadamente hay lugares en donde, por ejemplo, acá se pone la música muy alta y se usa música rock, que en algunos momentos llega a ser a través de bajos y a través de batería. Y eso trae estímulos muy contrarios a lo que significa la palabra de Dios. Pero bueno, y además ya ni te hablo de la sordera, porque los bebés los llevan al culto y la verdad que es estridente el ruido. Es como creen que mientras más ruido hagan, más Dios nos oye, pues entonces sí te reverbera en el cuerpo las bocinas. En fin, el niño no entiende. Eso quiero aclararlo, el niño no entiende. El niño asimila, es decir, asimila sensaciones, asimila estímulos y empieza a responder en consecuencia a esos estímulos. No, es decir, no entiende el mensaje, no entiende, no entiende que te estás peleando con tu esposa, por ejemplo, ¿no? Pero sí siente los mensajes emocionales. Recibe la voz alta, recibe si hay llanto, recibe si es contestona la señora, recibe esos estímulos. Obviamente, él empieza a asociar. Lo puede asociar al estrés, lo puede asociar a la alegría, lo puede asociar al placer, pero eso va a depender, insisto, de nosotros. Tú puedes tener a un bebé agarrando una tarántula y le puedes ir enseñando a agarrar una tarántula hasta que se haga grande y nunca tenerles miedo. Pero tú puedes traer a un perro enfrente del niño y si tú eres de esas señoras escandalosas, gritar y decir, ¡ay, qué raro un perro! El grito, todo sonido alto, fuerte, es estresante. Digan lo que digan y hablen lo que hablen, es estresante. Y enseguida lo que haces es que despiertas la amígdala. La amígdala está entre el hipocampo y el cerebelo. Y la amígdala se excita. Y la amígdala está en alerta. Es parte del sistema parasimpático. Perdón, del sistema simpático. El sistema parasimpático es para que te relajes, el sistema simpático es para que estés en alerta. Entonces ella es la que está alerta. De hecho, quienes viven todo el tiempo con gente escandalosa, gritona, como lo que yo tengo aquí al lado, todo el tiempo estás a ver qué sigue, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? A veces empieza a ver que sube el tono, ya. Empiezan los alaridos, empiezan las groserías, se contestan entre ellos. Estrés, 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 estrés. Obviamente eso afecta a tu fisiología y eso afecta a tu relación con el entorno porque puedes tener la amígdala muy excitada todo el tiempo y entonces siempre estás
la defensiva. Siempre te estás cuidando de los demás y siempre estás esperando que tienes que atacar. Eres más medroso, le tienes más miedo a las personas, eres más dado a agredir antes de ser agredido y tiendes a responder con agresiones aunque la gente no te esté agrediendo. Pero no entiendes mensajes, es decir, todavía no tienes esa capacidad ni siquiera de decodificar las palabras, ni decodificarlas o desencriptarlas y encriptarlas. Simplemente estás recibiendo estímulos completos. Yo he dicho que eso es muy útil para enseñar a leer y a escribir y no me estoy contradiciendo. Estás metiendo la caja completa. Por ejemplo, Jesucristo es mi Padre. Jesucristo es primero. Jesucristo murió, resucitó y está en el cielo. Jesucristo creó el universo. O sea, esas frases cortas que uno puede decir no están causando impacto, sí, se están asimilando en el área lingüística del cerebro. Ahorita no te voy a mentir dónde está, pero, perdón, sí, gracias, Dios mío, gracias. Está en el lado derecho del cerebro, perdón. Es que no quiero decir una tontería. Están en el lado derecho del cerebro. Y es esa parte que nos permite decodificar y codificar mensajes. Pero eso otra vez, en los primeros años, en el primer año de vida, pues no lo haces. Pero sí entiendes, o sea, sí vas capturando los signos, símbolos e iconos. Y otra vez haces asociaciones emocionales, odoríparas, lumínicas, etcétera. Por eso el bebé puede saber por dentro, o sea, dentro de mamá, si es aceptado o no, si es planeado o no, si es rechazado o no. Y luego por eso tenemos casos, y créeme que yo lo sé, porque tengo un caso muy cercano a eso, bebés que no quieren el seno materno y mamás que no producen leche. Y no es un problema glandular, o sea, es un problema de que nunca hubo amor por ese niño, ¿no? Entonces, el, 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 el bebé empieza a capturar eso, pero no lo entiende. Y se empieza a querer relacionar con eso si siente que sus figuras, y otra vez aquí va el cerebro reptil, si sus figuras que lo alimentan, que lo proveen, que cuidan de él, que vigilan su alimento, o sea, que suplen sus necesidades, porque finalmente a esa edad somos egoístas porque estamos sobreviviendo. Por eso el bebé no finge ya el llanto. El bebé no puede fingir el llanto. Es como los pobres perros que tengo aquí. Esos animales no dejan de llorar por más que les grite la persona esa, cállate. Y eso porque el pobre animal lo que está haciendo es, oye, me tienes en una situación inconveniente, alivia mi situación. El bebé hace lo mismo. Ya como adulto, si tú quieres, puedes fingir el llanto y puedes hacer otras cosas. Esa es otra tontería. Pero acá estamos diciendo que bebé está tratando de sobrevivir. Entonces, cuando él tiene hambre, tiene hambre. Cuando él tiene sueño, tiene sueño. Cuando él necesita cobijo, necesita cobijo. Cuando él necesita regular su temperatura, él necesita regular su temperatura. Cuando él necesita calor materno, necesita calor materno. No está inventando, no está fingiendo, no está como hacemos nosotros cuando estamos sabiendo que nos están grabando. O sea, sabemos que nos están grabando y, ay, hola. Una mujer cuando está hablando con su huilo no es lo mismo que cuando está hablando con una persona normal. Fingen la voz, hablan de otra manera. Cuando están hablando de los hijos parece que le están hablando al perro, ¿no? Pero otra vez el bebé está sobreviviendo. Ahora, esa sobrevivencia también puede estar aunada a cuestiones placenteras. Ya lo dije en otro video, lo agrego a este. Un
un experimento muy cruel que se hizo en Estados Unidos a un chimpancé que se supone que somos iguales a ellos, excepto en el sistema nervioso central, no somos iguales a ellos. Es decir, tenemos redes y conexiones nerviosas parecidas, pero no iguales. Igual que los pobres animales, los perros, los gatos y demás, sienten miedo, sienten ansiedad, sienten dolor, sienten amor, sienten cobijo, sienten, aunque digan algunos cristianos no, que no aman a los animales, que ellos no pueden y no tienen sentido. No, sí tienen sentidos. De hecho, ellos no necesitan saber de Dios porque ellos no están en pecado. Ellos seguramente se conectan con Dios en cuanto mueren. Por eso ellos no están como nosotros angustiando al mundo. Ellos no están en pecado. Pero a este mono lo pusieron en medio de una jaula y pusieron a una mona gritando con alimento y a una mona amorosa, artificiales, amorosa, que no tenía alimento. El mono murió sin comer porque quería cariño. Incluso tus animales lo hacen. Cuando tú llegas de la calle es cuando te piden comida y ahí está el plato de comida. Tú llegas y les das la comida y ellos comen porque están buscando el afecto. El niño en esas primeras etapas, bueno, en todas, pero en esas son fundamentales, por lo menos los 3 primeros años, de que tú llenes de amor, afecto, atención, cobijo, reconocimiento, integración a tu hijo para que no sea otro malviviente, no sea otro, pues otro de esos que conocemos, ¿no? Y sea más fácil que él acepte el Evangelio, porque por eso tampoco queremos saber de Dios. ¿Quién quiere saber de un Dios que se mete a palos, que se enseña a gritos, que se enseña eh, con tu neurosis, con tu histeria, con tu amargura, con tu coraje, con tu odio, con tu pues nadie, ¿no? Y es fundamental que cuando son pequeñitos, que todavía nos ven como figuras de autoridad y todavía dependen de nosotros por biología, por lo menos el primer año, año y medio, ya posteriormente empiezan a seleccionar, a intencionalizar, a buscar. A los 2 años ya mienten, ya son hipócritas, ya, bueno, ya pueden ser. Entre cristianos sabemos que nacen mentirosos, hipócritas, asesinos, violadores y demás. Si la gracia de Dios no está con ellos, lo pueden desarrollar. Y si tú contribuyes con una relación hostil, humilladora, denigrante, violentadora, etcétera, 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 no cubriendo estos motivos que te acabo de mencionar, ¿no? Pues no te preocupes, no va a ser cristiano, no va a ser como tú, un asesino, un, un depredador, un vándalo, un golpeador, un bullying, pero tú te sientes a gusto así porque nadie se te acerca. Pero está bien, ¿no? Si tú te sientes bien así, o sea, tú no tienes a Dios y seguramente te vas a ir al infierno. Pero si tú eres un padre cristiano o una madre cristiana y quieres que tus hijos se enamoren de Dios, vuelvo a repetir, cómo trapear, cómo cocinar, cómo limpiar tu casa. ¿Cómo lo haces tú? Cómo, aunque no entienden, sí perciben tus sensaciones, tus sentimientos, tus afinidades y cómo él siente que él puede integrarse a eso sin ser violentado, ridiculizado, vulnerado, maltratado, amenazado. Porque si no, no tiene caso. O sea, si tú metes al Evangelio como cuando metes la inyección o cuando lo llevas al médico, lo amenazas, le pegas, como me ha tocado en la escuela dominical, niños llorando sentados en el suelo tomando el curso. Tú dices, ¿ese niño va a ser cristiano? Va a ser un milagro de Dios que sea cristiano, pero tú no estás ayudando. O sea, pese a ti va a ser cristiano si es que se vuelve cristiano. Porque tú no estás ayudando. Porque otra vez, si yo agarro la escoba y yo estoy alegre y yo le permito a mi hijo tomar también la escoba y mal barrer y mal trapear y mal lo que haga, pero lo estimulo,
le digo que gracias, que qué bien, que gracias por aportar, que gracias por... Pero si no, si me la paso diciéndole que él no entiende, que no sabe, que es una basura, que esto, que aquello y demás, y luego quiero que a los 15 años se ponga a trapear, o a los 10 años se ponga a trapear, o se ponga a los 8 años a limpiar su casa, su cuarto, pues perdóname. Tú siempre eras la mejor para hacerlo y yo era un inútil y un idiota, pues ahora no lo voy a hacer. Menos, ¿no? Lo mismo con Cristo, o sea, tú no puedes estar de neurótica, histérica, amargada, vomitando gritos y estar más preocupada por atender la iglesia que atender a tus hijos. Y, y, y de repente un día los sientas y les dices que tienen que creer en Dios, ¿no? Y a ver, trágatelo, porque si no te vas a ir al infierno. Órale. Pues no, es como cuando los mandas a la escuela, es un castigo para ellos. Por eso muchas de las virtudes que el niño podría desarrollar, para él son castigos. Y por eso decide mejor no hacerlas. En Japón, ¿quién barre el salón? Te estoy poniendo ejemplos. ¿Quién barre el salón? Todos. En Filipinas, ¿quién ora? Todos. En el salón de clases se ora. Filipinas tiene mejor educación que nosotros y tiene una economía más paupérrima que nosotros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si tú quieres de verdad que tus hijos crean en Dios, deja de estar oyendo pseudo sermoncitos. No, no entienden, pero sí van asimilando estímulos que pueden ser muy gratificantes y que se vayan almacenando en el cerebro y que tragan como consecuencia el deseo de estar en esa asociación de ese estímulo. Ah, sí, mi mamá es tan feliz cuando me habla del Evangelio. Mi papá es tan tierno y tan bueno cuando me habla del Evangelio. Así como desgraciadamente tenemos los casos de mi mamá y mi papá son tan alegres cuando están tomados que los prefiero tomados a que cuando no han tomado. O cuando se fumaron sus cigarros, dejan de gritar porque están drogados. Bueno, igual el Evangelio tiene que ser, como dice la misma Biblia, lo dice Pablo, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y Él tendría que producir en nosotros ese amor ágape, esa paz, paciencia, longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de querer embutir el Evangelio, es siempre tener a Dios nosotros en la boca, estarlo glorificando, estar hablando de Él, meterlo en cualquier cosa, pero además meterlo porque lo amamos y porque nosotros somos felices viviendo ese Evangelio. Uh-huh. No que nosotros estamos amargados, resentidos, le tenemos miedo al infierno y creemos que el Evangelio es el centro militar de readaptación social. No, el Evangelio es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Espero que te sea útil, luz y sal.